Si crees que tomarte un año para vivir sin límites no te va a quitar nada, esto es lo que se siente cuando las personas que amas empiezan a desaparecer en silencio. Y solo lo entiendes cuando ya no queda a quién llamar. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, acompáñame en esta historia. No siempre estuvo mal entre nosotros. Eso es lo primero que necesito decir. Mi familia no era perfecta, pero era cercana, ruidosa a veces, desordenada. Pero estábamos presentes. Comíamos juntos, hablábamos todos al mismo tiempo, discutíamos y luego seguíamos adelante. No siempre era fácil, pero nos llevábamos bien. Y eso me daba una sensación de seguridad que en ese momento no valoré lo suficiente. Con mi hermana tenía una relación cambiante, a veces muy cerca, a veces con distancia, pero nunca fría. Y mi abuela, ella era mi punto fijo. Siempre llamaba a la misma hora. Siempre organizaba el almuerzo una vez al mes. Siempre escuchaba, como si cada historia fuera nueva, incluso cuando yo repetía la misma. Cuando decidí pausar mis estudios por un año, no esperaba un desastre. Esperaba preocupación, preguntas, tal vez dudas, pero también confianza. Recuerdo ese momento en la cocina, la mesa llena de papeles, tazas, cosas a medio terminar. Todos estaban sentados. Yo estaba de pie, cambiaba el peso de un pie al otro, escondía las manos dentro de las mangas del suéter. Hablé con calma, casi como si no fuera algo importante. Solo un año, solo una pausa. No abandono, no huida. Quería vivir un poco antes de que todo se volviera definitivo, antes de que las decisiones se endurecieran, antes de que mi vida se redujera solo a responsabilidades. Me escucharon. Algunos asintieron, otros suspiraron. Nadie gritó, ninguna puerta se cerró de golpe, y por eso pareció inofensivo. Lo que no dije fue esa presión constante en el pecho, esa inquietud cuando imaginaba pasar directamente de la universidad a una vida ya definida. No era infeliz, pero me sentía atrapada. Tenía lo básico, un lugar donde vivir, comida. La universidad ya estaba pagada, pero sobrevivir no se sentía como vivir. Veía a otros viajar, salir, vestirse sin que pareciera un sacrificio, tomar decisiones sin hacer cuentas antes. Ese deseo no era dramático, era constante, aparecía en momentos pequeños, frente al espejo, tirando de una chaqueta vieja, de noche acostada en la oscuridad con el celular iluminándome la cara mientras deslizaba el dedo sin pensar. No quería lujo, quería intensidad, experiencias, recuerdos. Y entonces apareció OnlyFans, no como una advertencia, no como algo peligroso, sino como una solución. En Internet sonaba simple, temporal, bajo control. Me dije que era lo suficientemente consciente, que sabría cuándo parar. El primer día que creé la cuenta, tenía las manos frías. Estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la pared, el celular sobre las piernas. Miré la pantalla más tiempo del necesario. Exhalaba despacio, una y otra vez, como si así pudiera sacar la tensión del cuerpo. Solo es un medio para un fin, me repetía. Nada más. Cuando subí el primer contenido, el corazón me latía hasta el cuello. Tenía la boca seca. Los dedos se movían demasiado rápido, como si temiera cambiar de opinión. Después me quedé inmóvil, escuchando el silencio del cuarto, esperando arrepentimiento. No llegó. Lo que llegó fue alivio. La primera notificación de pago se sintió irreal. La revisé varias veces. La respiración se me calmó. Los hombros bajaron. Funcionaba. Viajar dejó de parecer imposible. La ropa dejó de ser una cuenta matemática. Aceptar invitaciones dejó de ser un problema. Me movía distinto, más recta, más segura. Me sentía adulta. Cuando alguien insinuaba que tuviera cuidado, sonreía. A veces hacía un chiste, a veces simplemente lo ignoraba. Pensaba que no entendían mi mundo, que no veían lo controlado que estaba todo. Creía que era más inteligente que el riesgo. Y lo más peligroso es que al principio realmente lo parecía. Nada se rompió de inmediato. Nadie me enfrentó.
La vida siguió y yo con ella. Al principio, nada parecía estar mal. De hecho, desde afuera, todo se veía mejor que antes. Mi vida parecía llena. Maletas cerca de la puerta, ropa nueva colgada en el armario, todavía con olor a tienda, fotos acumulándose en el celular, lugares en los que nunca había estado. Estaba ocupada, en movimiento, siempre yendo a algún lado. Y por eso mismo tardé tanto en notar lo que empezaba a desaparecer. Todo comenzó con los mensajes. No de golpe, no de forma obvia. Las respuestas tardaban más. A veces horas, a veces hasta el día siguiente. A veces no llegaban. Me sentaba por la noche en el sillón con el celular en la mano, mirando la pantalla, el dedo suspendido sobre el teclado mientras volvía a leer el último mensaje que había enviado, una y otra vez. Me preguntaba si había dicho algo mal, si el tono era demasiado confiado o si simplemente ya no encajaba. Sentía un apretón breve en el pecho, como cuando pisas mal un escalón y el cuerpo tarda un segundo en reaccionar. Me decía que la gente estaba ocupada, que la vida adulta era así, que las amistades no necesitan atención constante, pero igual revisaba. ¿Quién veía mis historias? ¿Quién ya no reaccionaba? ¿Quién me había silenciado sin decir nada? Me molestaba darme cuenta de esas cosas. Me molestaba que me importaran. Por las noches dormir se volvió más difícil. Me acostaba boca arriba, mirando el techo, respirando de forma corta e irregular. Apretaba la mandíbula sin darme cuenta y por la mañana me dolían los dientes. A veces las manos me temblaban un poco al agarrar el celular, incluso cuando no había pasado nada concreto. Cuando veía a mis amigos en persona, algo se sentía distinto. Los abrazos duraban menos. Las conversaciones se quedaban en la superficie. Nadie hacía preguntas que necesitaran respuestas reales. Me sorprendía agarrándome del borde de la mesa o de la correa de mi bolso como buscando equilibrio, pero nadie decía nada. Ese silencio era confuso y extrañamente tranquilizador. Mientras nadie nombrara el problema, podía fingir que no existía. El dinero seguía llegando, pero mi cuerpo ya no lo recibía igual. Cada notificación me tensaba por un segundo. Cada mensaje nuevo me cerraba el estómago antes de volver a la calma. Empecé a dejar el celular boca abajo sobre la mesa, a revisar las cerraduras 2 veces, a sobresaltarme cuando vibraba sin aviso. Me decía que solo estaba cansada. La primera grieta real apareció en un almuerzo familiar. Estábamos sentados a la mesa, la comida caliente, pero nadie empezaba a comer enseguida. Noté cómo las voces bajaban cuando yo hablaba, cómo las miradas se desviaban. El ambiente se sentía más chico, más pesado. Me movía en la silla, consciente de cada gesto, de la posición de mis manos, del sonido de mi propia voz. Más tarde, una familiar me llevó a un costado. Habló en voz baja, casi en susurro, como si las paredes pudieran escuchar. Me dijo que las fotos habían circulado, que personas que yo conocía las habían visto, que mi nombre aparecía en conversaciones en las que yo no estaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. La garganta se me cerró y tuve que tragar saliva. Solo asentí, no supe qué decir. Esa noche me senté en la cama, con la luz apagada, el celular brillando en mis manos. Deslicé la pantalla. Mensajes sin leer, conversaciones cortadas a la mitad, contactos que no me habían bloqueado, pero que claramente habían tomado distancia. Los dedos se me sentían entumecidos, como si ya no fueran del todo míos. Intenté recordar por qué había empezado, repetir mis razones, pero sonaban vacías. Noté cómo, después de cada publicación, me quedaba en silencio. Sentada sin moverme, el celular apoyado con cuidado, la mirada fija en un punto de la pared. Las personas que ahora se quedaban cerca no me conocían. Conocían una imagen, una versión de mí que desaparecía cuando la pantalla se apagaba. Y las personas que me conocían de antes eran las que se estaban yendo, sin ruido, sin escenas, en silencio. Lo sentí en el cuerpo antes de entenderlo del todo. El peso en el pecho, la tensión constante en los hombros, la forma en que el silencio empezó a sonar más fuerte que cualquier ruido. Algo se había movido de manera irreversible.
y ya no sabía cómo detenerlo. El momento que finalmente me bajó a la realidad no fue ruidoso. No hubo pelea. No hubo un mensaje que explotara todo. Llegó de la misma forma en que habían llegado las otras cosas últimamente, en silencio. Mi abuela organizaba un almuerzo una vez al mes, siempre el mismo día, siempre a la misma hora, la misma mesa en el mismo lugar de su casa. No era nada especial. Sopa caliente, platos acomodados por costumbre, sus manos moviéndose despacio, con cuidado, como si cada gesto importara. Nunca fallaba. El primer mes que no me invitó no le di demasiada importancia. Me dije que estaría cansada, que tal vez no se sentía bien, que pasaba. El segundo mes lo noté. Dejaba el celular sobre la mesa con la pantalla hacia arriba mientras hacía otras cosas. No lo miraba todo el tiempo, solo esperaba. El mensaje no llegaba. Al final fui yo la que escribió. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando respondió. En la cocina, descalza, el piso frío bajo los pies, el zumbido constante de la heladera llenando el espacio. Afuera, esa luz gris del atardecer que hace que todo se sienta incompleto. Su mensaje fue corto, amable, distante. Dijo que últimamente no se sentía con ánimo para recibir gente, que dejáramos el almuerzo para otro momento. Leí el mensaje más de una vez. Sentí un peso en el pecho, como si algo empujara desde adentro. Tuve que apoyarme en la mesada porque, por un segundo, las piernas no me respondieron. No dijo que estaba decepcionada, no dijo que estaba enojada, y eso fue lo que más dolió, porque ella siempre había sido la que nunca me soltaba. Esa noche no busqué distracciones, no deslicé el dedo por la pantalla, no publiqué nada. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared, las rodillas recogidas. El celular descansaba en mis manos, apagado. Escuché los ruidos del edificio, pasos, una puerta cerrándose, una risa lejana. La vida seguía. Yo no. Ahí dejé de mentirme. No solo había perdido amigos, no solo había perdido cercanía, había dañado la confianza. De a poco, sin darme cuenta, mientras me reía de las advertencias, mientras creía que todo estaba bajo control. Mi cuerpo estaba cansado de una forma que el sueño no arregla. Los hombros siempre tensos, el estómago apretado sin un motivo claro. A la mañana siguiente no agarré el celular apenas desperté. Eso ya se sentía raro. Preparé café. Me quedé parada junto a la ventana. Miré a la gente pasar por la calle, abrigados, concentrados en llegar a algún lado, y por primera vez me hice una pregunta que había evitado durante meses. ¿Este año realmente me estaba dando libertad o me estaba quitando algo que no iba a poder recuperar? La respuesta no llegó con dramatismo. Llegó tranquila. Cerré la cuenta. Sin anuncio, sin explicaciones, sin despedidas, unos pocos toques, una confirmación y silencio. Ese silencio al principio fue incómodo, como estar en una habitación después de que la música se apaga y no saber qué hacer con las manos. Pero debajo de eso apareció otra cosa. Alivio, no felicidad, no orgullo. Solo la sensación de dejar de huir. Empecé a escribirle a la gente. No para justificarme, no para defender decisiones, solo para reconocer el daño. Algunos no respondieron. Otros dijeron que necesitaban distancia. Algunos fueron más amables de lo que yo merecía. Acepté todo. Reparar no significa borrar las consecuencias. Significa convivir con ellas de forma honesta. Unas semanas después fui a ver a mi abuela. Llevé flores. Las manos me temblaban cuando toqué el timbre. Abrió la puerta despacio. Me miró unos segundos. Después me abrazó más tiempo de lo habitual. No dijo mucho. Me dejó entrar. Eso fue suficiente. Ahora estoy reconstruyendo mi vida. Más despacio, con menos ruido, con límites más claros. Ya no me siento intocable, pero me siento real. Y entendí algo que antes no quería ver. La libertad no es hacer todo sin límites. La libertad es saber cuánto cuestan tus decisiones y elegir con conciencia si estás dispuesta a pagar ese precio.